la aprobación del proyecto del fondo para el beneficio a las personas que por primera vez compran una vivienda, el fondo del interés preferencial. Este fue un proyecto sumamente discutido, importante, que reconocimos pues que al final la gente estaba esperando su aprobación para poder comprar y adquirir su primer hogar. A su vez, digamos que la otra ramificación de proyectos que se aprobaron fueron los proyectos anticorrupción que buscaban profesionalización en cada uno de los ámbitos de el sector público, como lo es la Dirección de Contrataciones Públicas, la profesionalización de el director con un perfil mucho más fortalecido, mucho más riguroso. Este proyecto de ley fue presentado por la diputada Alexandra Brenes, y también tenemos uno sumamente importante que ya pasó el primer debate, que es el proyecto de nuestro colega Augusto Palacios, que habla de que el Estado tendrá prohibido contratar con empresas que han sido condenadas por actos de corrupción. Entonces, podría yo resumir que la comisión se ha enfocado en discutir proyectos tanto anticorrupción como de impacto económico. Algunos de los que no han sido lastimosamente aprobados, está el proyecto de ley que buscaba transparentar el tema de los consulados, de las embajadas, de los ingresos que reciben. Al final, esto es algo sumamente importante, donde personalmente reconozco la importancia de que todas las embajadas, todos los consulados y los consulados marítimos principalmente puedan al final rendir cuentas, que el panameño sepa cuánto se ingresa en un consulado marítimo, cuánto se le paga al cónsul, cuánto se le paga a las personas que trabajan con él, y la mejor redistribución de estos ingresos, porque al final vuelvo al mismo punto del inicio. Nosotros no nos podemos quedar en un aspecto económico solamente de análisis de cifras, de estadística. Ese bienestar tiene que llegar a nuestra población. Entonces, este proyecto de ley que fue rechazado, que me pareció muy importante y contó con mi voto a favor, fue uno de los que lastimosamente no pasó en primer debate, y esperamos que en el futuro pueda ser nuevamente propuesto, y con mucho gusto lo volveremos a discutir. ¿Qué tal? Solo para ahondar un poco en las subcomisiones que han anunciado. ¿Cuándo van a arrancar? Hablaba de la subcomisión para proteger el grado de inversión, y cómo lo que salga de allí puede convertirse en propuestas de ley que luego pasan el filtro del Pleno y no se queden atrapadas allí para, en efecto, lograr lo que ustedes aspiran, ¿no? Y por el otro lado, la de la estrategia marítima, si han tenido acercamientos con la Autoridad Marítima de Panamá. ¿Cómo se enmarca esta situación que ustedes han avisado que le han hecho a Panama Ports en ese trabajo que van a hacer? Bien, estas subcomisiones ya han arrancado el trabajo, ya han arrancado el tema de sus investigaciones, de sus diagnósticos. Las mismas van a tener, la de grado de inversión tiene su primer foro el 11 de diciembre de este presente año, donde podremos contar con gente técnica de todos los sectores y poder así, entre cada una de esas opiniones, estadísticas, experiencias, poder fortalecer si es que hay alguna iniciativa fiscal, si es que hay alguna iniciativa económica. Y con el tema de la estrategia marítima, muy importante que Panamá se fortalezca como un sistema o un ecosistema, brinde todo el ecosistema de servicios marítimos. ¿Por qué no pensar que Panamá pueda tener un astillero? ¿Por qué no pensar que Panamá pueda tener una naviera? ¿Por qué no tener una visión país de que además del canal podemos encontrar otras fuentes de ingreso que creen empleo? Entonces, yo creo que estas dos subcomisiones que ya han arrancado a trabajar, el trabajo que podamos realizar aquí desde la Asamblea debe traducirse, como bien lo dices, en iniciativas que brinden bienestar a las personas. Yo quiero confiar que una vez estos proyectos de ley sean presentados, contemos con la buena fe, con, digamos, el aval de la mayoría de diputados en el Pleno. Sabemos que en nuestra bancada no somos mayoría, pero estamos dispuestos a poder hacer el acercamiento con otros diputados de partido que vean la importancia, la gran relevancia de estos proyectos de ley. Al final necesitamos empleo, no solamente en mi distrito, en San Miguelito, lo necesitamos mucho en Darién, lo necesitamos en Chitré, lo necesitamos en Chiriquí. Entonces yo creo que sobre esas bases
podemos conversar con los otros diputados que reconozcan la gran importancia de cada uno de estos proyectos de ley y que a su vez entonces puedan darnos el voto afirmativo para que estas iniciativas, como bien lo has dicho, trasciendan un segundo y tercer debate. Buenas tardes, Carla Siles de Carla Siles Informa. Buenas tardes, Carla. Sí, diputado Gaitán, si no me equivoco son 3.000 millones de dólares anuales solo en interés, en la deuda interna o general. ¿Y qué está haciendo la comisión para aconsejarle al gobierno actual que calme esto? Porque ¿a quién están manteniendo entonces Panamá? Es así, te agradezco mucho la pregunta, Carla. Yo valido lo que dices, son más de 3.000 millones anuales que solamente se van en pagos de intereses. Entonces tenemos que recordar que cuando nosotros adquirimos una deuda, ya sea hipotecaria o en este caso internacional, la deuda se compone del pago que va a capital y que va a intereses. El pago a capital es lo que reduce la cantidad de deuda que tenemos. El solamente pagar intereses no reduce la deuda que tenemos. El pagar intereses resta muchísimo a que el país pueda hoy por hoy abordar problemáticas de agua, de salud, de educación, de seguridad. Entonces, ese tema que mencionas es crítico porque se le está yendo al país muchísimo presupuesto en solamente pagar intereses. O sea que es algo donde inmediatamente nosotros no vamos a ver el beneficio de pagar intereses. No se ve. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y esta comisión seguirá llevándole recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que esa balanza mejore su equilibrio. Nosotros no podemos comprometer más, inclusive más de los ingresos que nos brinda el Canal de Panamá a solamente pago de intereses, porque eso no le llega o no se traduce en un bienestar al panameño de a pie, en la infraestructura, en que tengamos, Dios mediante, más líneas de metro, por ejemplo. No, al final estamos gastándolo en pagos de intereses y no benefician en una inversión a infraestructura que tanto es necesaria, infraestructura en las comarcas. Tantos casos que hemos visto, Carla, y tu pregunta me lleva mucho a reflexionar, ¿no? De qué pudiésemos hacer con 3.000 millones de dólares anuales que no se fueran en pagos de intereses. ¿Cuántos puentes, cuántos zarzos, cuántas escuelas rancho pudiésemos sustituir si contáramos con ese presupuesto, ¿no? Entonces, me parece vital que hagamos esa balanza, hagamos el estudio para que el día de mañana esa deuda que nosotros adquirimos sea con muchísima más responsabilidad, porque yo creo que ese es el llamado que busco hacer el día de hoy con esta pregunta. La responsabilidad de adquirir deuda como país debe tener un peso multiplicado, debe tener un peso mucho mayor en cada uno de nuestros tomadores de decisiones, aquellas personas que firman el pedir un préstamo internacional de 300 millones al BID, de 300 millones de dólares al Banco Mundial. O sea, cuando ustedes están firmando, ministros, un préstamo de esta magnitud, recuerden que la repercusión la van a pagar nuestras generaciones futuras. Entonces debemos ser muy responsables con toda la deuda que nosotros adquirimos, porque no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros nietos, la van a pagar las generaciones futuras. Y yo creo que con la pregunta que quiero finalizar esta respuesta es: ¿qué es lo que queremos dejarle a las próximas generaciones? ¿Solamente el pago de deuda? ¿O queremos darle infraestructura, queremos darle escuelas, queremos dejarle mejores caminos de producción? ¿Qué queremos dejarle a las generaciones futuras? Yo creo que esa es la pregunta puntual que le haría hoy a todo el Consejo de Gabinete. Gracias. Buenas tardes, diputados presentes. Yainés Betancourt de Radio Panamá. Mi pregunta va enfocada en otro tema y es lo que sucedió esta mañana en Presidencia de la República. Se firma o se va a firmar 300 millones de balboas para la empresa Naturgy, que tiene concesionarias con Eden Edenchi. No es para el Estado, sino para Edenchi. Pero tomando en cuenta la posición de ustedes como Comisión de Economía y Finanzas, ¿cómo ven esta inversión que está haciendo el Banco Europeo, tomando en cuenta que al final esa deuda la vamos a pagar cada uno de los panameños que estamos aquí? Gracias por la pregunta también.
yo creo que es una decisión que hay que evaluar, pero te diría de primera mano, como en un primer análisis, que si nosotros adquirimos deuda para el tema de fortalecimiento de la red y todos nosotros vamos a adquirir un compromiso de pagarlo a la larga, eso quiere decir que todo el país está haciendo una inversión. Y cuando en mi casa yo hago una inversión, en mi casa yo veo el beneficio personal y de mi familia. Es decir, que si el país hace una inversión, todos los panameños debemos ver el beneficio y cómo esa deuda se traduce en bienestar. Entonces, si estamos adquiriendo una deuda y un compromiso para fortalecer la red eléctrica, eso quiere decir que aquí ningún panameño debe tener apagones, todos deben gozar de luz 24/7 y me iría un poco más allá. ¿Por qué no utilizar la tecnología que ha avanzado muchísimo para encontrar métodos de producción de energía eléctrica a menor costo? Yo creo que si el país se está encaminando en adquirir una responsabilidad tan grande como un préstamo de 300 millones en la red eléctrica, se los he dicho, cuando yo hago una inversión en mi casa, yo y mi familia percibimos el beneficio de esa inversión y Panamá debe percibir el beneficio de una inversión de tal magnitud, ya sea en un servicio de luz ininterrumpido y en un servicio de luz con muchísima más tecnología y muchísimo más económico. Y yo espero que ese préstamo se haya tomado, se haya firmado bajo esas condiciones. Con estas palabras damos una más. Para cerrar, ¿cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en materia de fiscalización de todos estos proyectos y ese acercamiento también con los entes que tienen que ver con las finanzas y el comercio del gobierno nacional y el sector privado? Porque muchas veces se aprueban proyectos, ¿verdad? Se aprueban, se analizan, qué sé yo, y después no se les da seguimiento cuando se aprueban. Muy válida tu pregunta. Yo diría que al final la fiscalización es clave para que aquellas leyes que ya son ley de la República tengan un cumplimiento. Lo que muchas personas reclaman allá afuera es que las leyes quedan en letra muerta. Eso es algo que yo he escuchado muchísimo a lo largo de los años. Pero ¿por qué muchas leyes quedan en letra muerta? Porque hoy por hoy el Ejecutivo no ha implementado lo que es la aplicación de esas leyes. El Ejecutivo, cuando una ley es aprobada como ley de la República, tiene la potestad entonces de ellos hacer la normativa y decir cómo es que se va a llevar a cabo. Te pongo un ejemplo sencillo, la ley 276 de manejo de residuos sólidos del 2021. Eso es ley de la República que incluye y habla de reciclaje, habla de compostaje, habla de que debe haber separación en la fuente de todos nuestros residuos. Y yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿dónde se hace eso aquí en la República de Panamá? En ninguna parte se hace una separación de nuestros residuos, pero hay una ley del 2021 que dice que se debe hacer. Hay una ley del 2017 que habla del tema postal, de las direcciones, pero ¿qué hace falta para que nosotros podamos tener esas leyes y que se hagan efectivas en la vida de cada uno de nosotros los panameños? Que el Ejecutivo las reglamente. Y ese es el problema, que tenemos muchas leyes que son aprobadas y como el Ejecutivo no las reglamenta, no vemos el impacto directo en nuestras vidas. La 276 de residuos, ¿dónde en Panamá se recicla? ¿Dónde en Panamá se hace una separación? En ninguna parte, sin embargo lo dice la ley. Pero el Ejecutivo no se ha tomado el tiempo, la voluntad de reglamentar dicha ley. Entonces esto es un llamado para que el Ejecutivo reglamente esas leyes y que puedan tener un beneficio palpable para nuestra población. Entonces el elemento fiscalizador del que usted habla es sumamente importante y nos mantendremos fiscalizando, nos mantendremos mencionando, aunque nos cansemos, seguiremos fiscalizando, porque al final es el dinero de todos los panameños. Cuando hablamos de finanzas y economía, creo que no vemos muchas veces que ese es el dinero de la persona que tiene una fonda, que aporta, de la persona que va al súper y compra algo y deja su 7% ITBMS. O sea, hablamos de economía, hablamos de finanzas y muchas veces no comprendemos que ese dinero que nosotros pedimos prestado, que nosotros utilizamos
viene del panameño de a pie, viene del panameño que todos los días trabaja, viene del panameño emprendedor que todos los días lucha. Entonces, tenemos que entender la economía, las finanzas de un país como más que una gráfica, como más que cualquier tipo de estadística. Tenemos que verlo con nuestros propios ojos, ver el esfuerzo de cada uno de los panameños que hace para pagar impuestos, cada uno de los contribuyentes. Usted es contribuyente, aquí todos somos contribuyentes al Estado. Entonces, la fiscalización es clave para que se nos dé respuesta a cada uno de nosotros, porque nos quitan entonces del cheque, nos quitan del impuesto sobre la renta, nos quitan seguro educativo. ¿Y dónde vemos ese beneficio al final? Lo estamos viendo reflejado, porque estamos haciendo el esfuerzo de pagar todos impuestos, estamos haciendo el esfuerzo de pagar y cumplir con nuestras obligaciones, pero el beneficio tiene que verse y tiene que ser palpable tanto para la persona que vive en Darién como para la persona que vive en San Miguelito y la persona que vive en Chiriquí. Así que la fiscalización debe ser constante y diaria. Con estas palabras damos por finalizada la conferencia de prensa. Muchísimas gracias por su asistencia.